puede ser una diferencia muy grande de la realidad que te vas construyendo. Sí, claro, incluso en tus relaciones interpersonales, porque indiferentemente del poder que pueda tener la música en tus emociones, hay canciones que te recuerdan a personas. Hay canciones que tú la escuchas y dices, eso es tal persona, eso es tal momento, ¿ok? Y Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que se encuentren, dentro y fuera de este globo terráqueo. Espero que hayan pasado una excelente semana, llena de muchas cosas buenas y aprendizajes, de cierres. Y de aperturas. Sí, obviamente, si hay un cierre, siempre viene una apertura con él, aunque no puedas verlo, aunque no puedas entenderlo, y aunque no puedas ver en el punto donde estés que realmente va a venir un nuevo inicio de algo que se está culminando. Pero bueno, nuevamente aquí estamos en un nuevo episodio, en un nuevo orgasmo mental, con nuestra compañera fiel de siempre. ¿Ves? Hoy ya no la estoy presentando, ya estoy madurando. ¿Ves? Ya soy una chica, ya estoy madurando. Sí, estuvo envuelta en periódico durante toda la semana. Sí, para madurar, como los aguacates. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero Que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. En este nuevo caos consciente, en este nuevo agite de mente, orgasmo mental, como lo quieras llamar, el asunto es que tu mente se agite en cada episodio y en cada conversación que tenemos nosotros acá. Hoy vamos a conversar de algo que todos hacemos todos los días, o por lo menos mucha gente, ella y yo lo hacemos prácticamente a diario, y no estamos hablando de comer ni nada de lo que te imagines. Cuidado, donde se fue tu mente. Sí, por eso hago la acotación. Aunque depende. Ya, dejémoslo así, sigue. sí, dejémoslo así. No aclare que oscurece, señora, por favor. Como diría un señor que viene mucho por acá para este podcast, señorita. Vamos a hablar sobre la música, sobre cómo la música nos puede afectar desde la parte emocional y la parte espiritual. ¿Qué efecto tiene la música? La música sabemos que es un lenguaje universal que une al mundo indiferentemente del idioma, la raza, el color o el país en donde se encuentre. Y aunque tú no entiendas la letra, si la música te hace vibrar, te va a gustar. Entonces, a raíz de un podcast que yo estoy viendo, que estoy consumiendo, donde literalmente la entrevista va hilada a un playlist, que es un playlist que cuenta un poco la historia de la persona que están entrevistando, dije, ¿por qué nosotros no hablamos desde lo psicológico y lo espiritual de la música? Pues fíjate que me parece algo sumamente, ¿sabes? ¿Interesante? Sí, muy interesante. No solamente por el simple hecho de que no tenga conocimiento sobre eso, sino porque realmente incluso, vamos a decir, he diseñado una herramienta de las miles de herramientas que deben de haber a partir de la música. Exacto. Para trabajar ciertas, vamos a decir, creencias limitantes, situaciones que tenemos emocionales, bloqueos, pequeños bloqueos que tenemos allí, o situaciones donde nos encontramos de pronto que estamos pasando por un periodo donde nos sentimos inmensamente inseguros, y pues esta herramienta entra como, vamos, una palita para sacarte de ese hoyito y sacarte, porque la música nos permite viajar directamente al inconsciente. La música es un puente que, creas o no, tiene una autopista que viaja directo a tu inconsciente. ¿Qué significa la música para ti? Para mí, yo, mira, soy una cantante frustrada. Okay. Me gusta la música. ¿Das tremendos conciertos dentro de la ducha? No, ya no los doy porque el agua se me va. Ok.
y me quedo a medio baño, entonces ya aprendí que la pobre... Bueno, yo tengo otras bondades, no pasa nada, no, eso no me hace... Yo me doy mis conciertos para mí misma me aplaude. Estás empeorando, pero vas bien. Pero bueno, eso también parte mucho de aquello que también nos dicen desde pequeño, no, si cantas bien o cantas mal, que te pongas. A fin de cuentas, realmente es un ritmo, es un estado emocional que te hace sentir, que te hace vibrar. Para mí la música representa algo supremamente importante y me ha acompañado en momentos muy, muy difíciles, muy complicados en mi vida. Ha sido, de cierta manera, un rescate, a pesar de que yo no soy artista en el sentido de ponerme a tocar un instrumento. Lo más que lo tocaba era cuando sacaba la guitarra para entregárselo a mi ex, cuando le tocaba presentarse, cuando me decía, ¿y tú también tocas la guitarra? Y le decía, claro, cuando la sacas del estuche para dársela, la toco. Porque de resto, pues no. En esta vida, en esta reencarnación, no me tocaron ninguno de esos dones. Ni de cantar, ni de tocar, ni nada de eso. Solo bailar. Sí, solo bailar, pero me gusta mucho. Por ejemplo, me encanta el violín. Bueno, ya va, el instrumento, por si acaso, aclaro. Solo los venezolanos entenderán. Exacto. Me encanta el teclado, me encanta el saxofón, cómo suenan. Me fascina cómo suena una guitarra eléctrica. Incluso en canciones disfruto más cómo suena la guitarra eléctrica que la letra o la canción en general, porque es como, es que ella tiene una vida, ¿sabes? Potente, fuerte. Es decir, hay momentos donde literalmente tú sientes que te está hablando. Cuando subes a esos momentos, tú sientes que ella te está hablando. A mí me encanta el sonido de la guitarra eléctrica. Y por eso, para mí, la música es fundamental y lo que escuchas, dependiendo de los procesos que estés pasando, también es fundamental, porque estás alimentando, estás ayudándote o estás empeorando los procesos en los que puedas estar pasando. Entonces, para mí es mágica, puede ser una gran ayudante para sanar, un auxiliar para el proceso y el camino de sanación. No es lo mismo que tengas que caminar 7 cuadras en silencio, 7 cuadras escuchando la música. Exacto. Y créeme que sé lo que te digo. Es mucha la diferencia. No, sé lo que te digo porque me ha tocado tener que caminar mucho más de 7 cuadras y hasta música. Casi 2 horas de ida y regreso para el trabajo, porque no me alcanzaba para los pasajes, en uno de esos tantos países donde estuve, y la música era ese salvavidas, ese puente. Así que para mí la música es algo muy fundamental y he aprendido a cuidar mucho lo que escucho, lo que repito, porque aparte de eso tiendo a tener un bucle. Cuando de pronto amanezco un día con una música pegada, pues esa música la puedo escuchar casi que todo el día en bucle, hasta que ¡pum! Ya, como que ya listo, ya se cumplió la cuota por el ratito, ya puedo pasar. Ya se rayó el disco, ya puedo dejar libre a la pobre persona que la puse en cautiverio. Así que bueno. ¿Y para ti qué significa la música? Mira, mi historia con la música data de mis escasos 6 meses de vida. Yo pensé que ibas a salir con los años 1600. No, de mis 6 meses de vida, porque en el lugar donde vivíamos en Maracaibo en ese momento, había una vecina que estudiaba música en la universidad y mi mamá, siempre por querer ponernos en 75,000 actividades cuando éramos chicos, a mi hermana Ingrid la metió en cualquier instrumento. Ingrid aprendió a tocar arpa, llanera venezolana, mandolina, órgano, guitarra y 4. Actualmente no toca ninguno. O sea, lo hizo de chica, pero ya no. Solo órgano. Sí. Y cuando estábamos en ese apartamento, esta vecina le pedía a mi mamá permiso para poder practicar sus tareas de órgano en la casa, ¿ok? Y como yo estaba tan pequeña, ella decía, vamos a educarle el oído musical a Elsie Carolina. Y literalmente hay fotos mías de nene donde está María Eugenia, se llama ella, tocando el órgano y yo al lado en el corral, así, mirándola. Automáticamente, a medida que yo fui creciendo, la música siempre se ha formado gran parte de mi vida. No puedo considerarme melómana, pero sí un poco,
porque me gusta escuchar música, incluso yo estudio con música, cuando estoy trabajando trabajo con la música encendida y aprendí a tocar varios instrumentos también. ¿Ok? Toco guitarra, toco teclado un poco y mandolina. Algunos más autodidactas, otros tuve el placer de que me los enseñaran. Y creo que en los momentos en donde emocionalmente estoy más baja es cuando no tengo música alrededor. Cuando siento que tengo mucho rato que no escucho música. O sea que podríamos literalmente aquí poner la canción de Andrea Bocelli y ¿cómo se llamaba? ¿Marta? Vivo por ella. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Incluso, bueno, dentro del oído musical que desarrollé, aprendí a cantar. Tengo una voz muy privilegiada, tengo una muy buena voz para cantar, he estado en corales, etcétera, 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 y lo he usado hasta en teatro, y me gusta, básicamente. Pues me parece excelente, me parece una de las tantas facetas y dones que también tienes. Sí, Como ya lo dije, no es el mío, tampoco me estreso por eso. O sea, cada quien viene con sus dones debajo del brazo. Esa frase que dicen mucho que cada niño viene con con un con pancito un pan debajo. debajo del brazo. Bueno, son precisamente esos dones que venimos a traer y cada quien, pues, el pancito lo traerá con queso, Exactamente. algunos lo traerá con salchichón y así. Un Sí. pancito con cualquier cosa. Sí, Pero bueno, totalmente. desde la parte, vamos a decir, profesional, terapéutica, ¿cómo observas tú, cómo miras tú todo lo que tiene que ver con este mundo de la música? Y me refiero al hecho cómo lo puedes utilizar, cómo lo utilizas, cómo lo... No tanto, no solamente para ti, porque obviamente como terapeuta también tienes esa parte humana, Sí. donde también atraviesas por procesos, pero que también te sirven para ayudar. Mira, yo utilizo mucho, incluso en algún momento de la vida descubrí que tú te puedes crear un playlist para levantarte en la mañana. Dependiendo del mood con el que te levantes en la mañana, vas a pasar el resto del día. Entonces, para yo poder probar la teoría, primero tenía que probarla yo. Yo tenía, todavía lo tengo, de vez en cuando lo pongo, a veces sí, a veces no, solo si salgo, un playlist que yo lo llamo el Good Mood, que son todas esas canciones que me conectan con una parte positiva, porque estamos claros que existen temas que te conectan con el optimismo, existen temas que te conectan con el empoderamiento, la rabia o la protesta, y existen temas que te conectan con emociones de nostalgia, tristeza, negativo y todo lo demás. Y otros que te conectan con tu lado más salvaje. Exactamente, exactamente. Para todas las emociones existe una canción en particular. Pero cuando para todo lo demás existe Mastercard y Spotify. No, en Mastercard, para todo lo demás no tiene precio. Gracias a ti, básicamente, y eso lo tengo que decir, cuando yo empecé a utilizar más la música en mi consulta, fue en el año 2021, que fue el último trabajo importante que hice yo en Venezuela, en el proyecto humanitario, que recuerdo que te dije, tú me puedes dar algunas canciones que puedan serme útiles cuando esté trabajando. Y me pasaste como 3 o 4 temas de música de alta frecuencia, que yo la empecé a conocer por ti. Y ese loop de tres canciones de alta frecuencia, yo lo hice un playlist en la computadora del trabajo y era lo que yo tenía puesto todos los días. Me funcionaba, me ayudaba a rendir un poco más, era como que esa música que estaba allí que no me iba a distraer, porque no tenía una letra, sino que solamente era una melodía. Hasta que me pregunté a mí misma un día, a mí misma, ¿y qué tal si manejas esta música en bajo volumen mientras tú estás atendiendo a tus pacientes? Y como yo veía 40, 50 personas a la semana, era una forma de manejar tanto mi energía como la energía del paciente, que aunque ustedes no lo crean, cuando usted va para terapia, su energía la deja, o la mayor energía densa usted la deja en el consultorio, y el psicólogo absorbe esa energía, y hay momentos en donde uno siente que fue chupado por un dementor, Sí. porque
tanto tu energía para atender al paciente que está allí, como la energía del paciente que está allí, queda inmersa en el ambiente y salen afectados para bien o para mal de la sesión, ¿ok? Energéticamente hablando. Entonces, empecé a utilizar esta música y a partir de allí empecé a encontrar otros audios más, otros audios más, y dije, vamos a probar. Y el resultado fue maravilloso porque los pacientes entraban en un grado de ansiedad o preocupación o de susto, de miedo, porque muchos era la primera vez que se enfrentaban a un proceso de salud mental. Y durante el proceso fluía todo tan bien que ellos salían serenitos, salían muy tranquilos. Y hacía la prueba. Había días que no lo ponía hacías para ver. y había días que la ponía para ver la diferencia y la diferencia era estratosférica. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Se siente, Entonces, ese tipo de música, básicamente la música de alta frecuencia, usualmente yo la uso cuando estoy dando terapia, que me pueda ayudar a mí y pueda ayudar a la persona que esté viendo. Y cuando mis consultas son online, que ahorita actualmente son online, no la puedo poner del todo porque estoy en la computadora, pero si lo puedo colocar en mi celular o en algún lado a muy bajito volumen, la diferencia es bastante importante. Sí, siempre hay esa diferencia. Yo lo descubrí cuando estaba estudiando psicopedagogía por una materia que da la casualidad que se llama musicoterapia. Que, bueno, en ese entonces no era algo como que completamente aceptado, pero sin embargo nosotros teníamos una materia que se llamaba musicoterapia. Okay. Y recuerdo lo chistoso de esta materia fue que en el trabajo final de la materia nos tocaba crear un cuento, y este cuento, aparte de crearlo, de hacer ese cuento y de crear los personajes. ¿Tenías que musicalizarlo? Exactamente. Y yo recuerdo que el día que nos tocó presentar, yo había hecho todo. Como buena controladora. Totalmente. Que era en ese sentido. Señores, ella hacía todo. Como buena hija de la herida de la traición, yo controlaba porque yo decía que pues allí iba mi nota, que pues en la capacidad que los demás tenían de hacer sus cosas iba reflejado mi puntuación, mi desempeño, y que yo eso no lo podía ceder ni dejar que otros lo hicieran porque no sabía a qué nivel lo iban a hacer. Y eso es para que tú veas una de las tantas caras que puede tener la herida de traición. Entonces yo obviamente pues hice todo, recreé todos los personajes. El cuento se llamaba La noche que nacieron las estrellas. Ya estaba un poco estrellada yo, o sea, como ves, ya siempre vengo desde por allá. Y recuerdo que me bajaron 3 puntos. La profesora me dijo, excelente todo, bello todo, pero te bajo 3 puntos porque no cantaste. Y yo le dije, en forma de broma, es que yo no voy a cantar. Si yo estoy tratando con niños en la primera infancia, yo voy a ser la primera que les voy a hacer un trauma si me pongo a cantar. Entonces, no, mejor no quiero crearles un trauma a esas pobres criaturas. No quiero ser yo la responsable de un trauma. Entonces, a través de eso, del trabajo y de investigar mucho en ese momento, me di cuenta del poder que tenía la música en el estado, en las emociones, en los estados emocionales, cómo intervenía, cómo interfería, cómo te desconectaba de cosas o cómo te conectaba a las cosas. Y esto en ese momento lo entrelacé cuando también estaba haciendo prácticas, bueno, ya después, en otros semestres, cuando empecé a hacer prácticas en colegios regulares. Recuerdo una de las tantas prácticas que en ese, no sé por qué,
se supone que nos tocaba un niño nos asignaban un niño por cada una en las prácticas, pero a mí fue la única, raramente, que me asignaron 3 niños. Y recuerdo esa práctica porque fue una práctica muy ruda para mí, no porque los niños eran complicados, sino por las historias, las anamnesis de esos niños. Sí, las historias Sí, clínicas. fue muy, muy dura, porque eran unas historias muy crudas, muy rudas. La niña, todavía lo recuerdo y me dan ganas de llorar porque era una historia muy fuerte. Me acuerdo Y, de eso. y yo recuerdo que cuando ellas llegaban y les tocaba el tiempo o el turno conmigo, yo utilizaba la música. Y era una manera de que ellos encauzaban tan hermosamente con la música de relajación, con una música en ese momento no la conocía como música de frecuencia, pero sí buscaba este estilo de música que hacía que, ¿sabes?, que bajara. Por ejemplo, no sé si recuerdas las tantas veces que fuimos a la vereda del lago. Señor de la vereda del lago, claro, sí, esa fue una de las primeras cosas que me regalaste. Claro, y tú sabes que a mí me encantaba ver a ese señor, era un chileno. Yo sé que algunos que son de Maracaibo y en su momento llegaron a ir, sabe quién es la persona. Que tocaba con el teclado y una flauta de madera. Y era una cosa donde yo literalmente sentía que yo entraba en otra onda, en otro mood, es decir, era una desconexión, porque nos sentábamos allí. Ahora entiendo que era que obviamente sí que salía de todo el caos que en ese momento era mi vida, en esa realidad, y por eso me sentía como me sentía con esa música. Y esa música era la que yo buscaba en ese entonces en YouTube para reproducirla mientras trabajaba con los niños. Y esto me hacía ver el resultado. Incluso el resultado era tan palpable que, por ejemplo, tú lo ponías a hacer tarea, terminaban las actividades mucho antes del tiempo que normalmente lo hacían en otros momentos donde no se las colocaba. Sí. Claro, ¿qué pasa? Yo no se las podía poner todos los días. Habían días en específico porque era también ir viendo los métodos de estudios que podían servir, iba probando con métodos distintos para ver cuál funcionaba, cuál encajaba mejor con cada niño, porque este es el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que estudiar cuál es la mejor forma de aprendizaje de cada niño para intentar que a través de su forma de aprendizaje puedas darle todo el contenido y ellos lo puedan absorber de una mejor forma. Y entonces en ese momento descubrí el poder que tenía la música en nuestros estados, en nuestra forma, en cómo recibíamos las cosas, y porque yo misma lo experimentaba cuando íbamos a la vereda del lago y lo experimentaba cuando escuchaba músicas en determinadas situaciones de mi vida. Incluso siempre en otros episodios he contado el hecho de que cuando estaba a veces muy mal, emocionalmente, estaba en esos vacíos, en esas crisis emocionales que nadie se daba cuenta, siempre me pasaba que cada vez que me subía a un taxi, a un carrito o a un bus, era música cristiana, sí. Cristiana en el sentido de, pues, y me escuchaste y me atendiste y me hiciste sentir que no había ninguna pesadez en la vida, cosas así, pues. No, sí, ese tipo de letras, sí, por ejemplo, Lily Goodman, Yassi Velázquez, ese estilo de música. Entonces siempre estuvo presente, sobre todo en los momentos más caóticos de mi vida, en los momentos más caóticos emocionalmente. Porque puede que afuera no se viera, pero igual yo dentro, interno, estaba vuelto un caos por toda la situación y todas las heridas que traía que no las entendía, no había tenido nadie que me las explicara o me las mostrara o me dijera esto es lo que te sucede. Pues ella, vamos a decir que de cierta manera eran como bálsamos en ese momento. Y yo considero por eso supremamente importante la música y por eso la música que hoy en día escuchamos, porque estás insuflando directamente algo que puede ser una diferencia muy grande de la realidad que te vas construyendo. Sí, claro, incluso en tus relaciones interpersonales, porque indiferentemente del poder que pueda tener la música en tus emociones, hay canciones que te recuerdan a personas. Hay canciones que tú la escuchas y dices, eso es tal persona, eso es tal momento, ¿ok? Y al escuchar un tema que puedes estar no sé, haciendo un scroll en Spotify, de esos scroll que te hace dependiendo del algoritmo, y de repente puede salir una canción y te va a evocar un recuerdo. Así como a veces tú te comes algo, un dulce, una comida, un plato de comida, que te recuerda a cuando tu abuela te lo hacía, tu mamá te lo preparaba,
o algún momento emotivo, lo mismo pasa con la música. Sí, sí, sí. Que tú escuchas algo y lo primero que te acuerdas es el momento que estabas viviendo al momento que escuchaste esa canción. Bien sea porque te dijeron, es que esta canción me recuerda a ti, o es que esta canción yo la escucho y eres tú. Sí, la música es un conducto, como ya lo dije hace rato, un conducto directo al inconsciente. Él simbólicamente es como una especie de puente que hace así sobre tu inconsciente y lo lleva directo a tu consciente. Imagínate que tu consciente está aquí, este es el trayecto, y ella hace esto, recoge del inconsciente y lleva. Entonces, de la misma forma como ella puede sacar, ella también tiene la posibilidad y es una gran herramienta para meter, ¿ves? Okay. Entonces, allí, en esa situación, al darme cuenta fue y experimentarla en mí porque soy vamos a decir así que suelo tener visiones distintas de las canciones. Okay. En una canción no romántica puedo quitarle la connotación romántica de pareja y puedo ver otra cosa. Sí, sí, sí. Y puedo conectarla a otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, eso me ha permitido ver esa herramienta tan fértil para instalar nuevas cosas dentro de tu inconsciente o llevar un poco de luz hacia tu inconsciente de una forma, vamos a decir, un poco más rápida, trabajarlo desde la música. Y lo probé en mí y funciona en mí. Y pues me aventuré este año a comenzar a probar esta estrategia con otras personas. Okay. Hay una de las personas que tengo, que fue la persona escogida para comenzar a hacer como el primer protocolo para ver qué tal, cómo reacciona, cómo va. Son varias fases. Cuéntame más de eso que estás contando aquí porque suena interesante. Y porque bueno, a pesar de que me has dicho, quiero hacer esto, lo estoy haciendo, no tengo mucho conocimiento más allá. sí, a ver, son varias fases que se cumplen. Claro, estas fases van rotando dependiendo de qué es lo que se va a trabajar. Por ejemplo, si tú me dices, es que tiendo mucho a la invalidación, me invalido constantemente, la técnica va a ser la misma, es decir, como que la base Claro, de la torta, por así decirlo, va a ser la misma. pero dirigido hacia lo que quiere trabajar. Exactamente. Okay. ¿Y es un tema que tú escoges o no, tema lo escoge el la detalle persona? es que precisamente aquí lo que utilizo es con lo que más resuena a la persona. Por ejemplo, yo le digo, le hago una serie de preguntas y aparte de eso le digo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la canción que más te gusta? Y me dicen, bueno, esta canción. A partir de esa canción yo la escucho, verifico cuáles son, vamos a decir, las partes más importantes que pueden suplantar alguna figura equivocada dentro del inconsciente. Vamos a suponer, a ver, para que puedan entender un poquitito. Imagínate que en el inconsciente es un tablero de esas figuras que tenías cuando ibas a preescolar, que era un tablero de madera y tenías que encajar unas figuritas en la madera y todas tenían que corresponder con la figura que había dentro. Tú tenías el relieve. Pero yo no lo jugaba de niño, o sea, yo les digo condenados porque fueron parte de mis prácticas de psicología. Bueno, exacto. Entonces, Tarugos. Estas figuritas de madera, ¿verdad? Ellos tienen una figura también en la base. Entonces, tú tienes que meter la figura de aquí que converja con la silueta que hay en la base. Exactamente. Entonces, con esta herramienta yo lo que estoy intentando es que esta figura que está ausente, pero que hay una sombra allí, yo llevar una figura que se asemeje a esa silueta y encajarla allí para darle allí otra información. Y al insertar esa otra información con esa otra figura, que aquí puede haber una figura de, vamos a decir, una figurita fea, con cara llorona, con toda deprimida, y yo puedo quitarla en medio de trabajo y colocar una que tenga la misma silueta, pero que la cara sea sonriente, optimista, ¿ves? Entonces, lo que intento es precisamente esa modificación a través de la música. Y a través de una canción que yo no te voy a imponer la canción que a mí me parezca, no. Lo voy a hacer a través de la canción que ya tú tienes rato tarareando, que ya tú tienes rato, que ya tu mente la conoce, pero que ahora te voy a
cambiar el foco y te la voy a hacer ver desde otro punto, desde otro lado. Es decir, es como yo te dijera, mira la taza de ese lado, ahora camina 2 pasos para allá, ahora 2 pasos para allá, ahora 2 pasos para acá, ahora 2 pasos y ahora regresa al mismo punto. Cuando regresas aquí al punto vas a tener una visión de todo y eso te va a permitir saber que aunque estás viendo este lado, del otro lado hay esto y esto y esto y esto. Y te ayuda a eso, a dar una amplitud a esas emociones que tenías. Y eso te va a ayudar, te va a permitir trabajar con todo eso y poder hacer pim, pum, pam, y ya en vez de quedarte con una cosa aquí mirándola, ya tienes muchas cosas con las cuales puedes maniobrar. Y eso es lo que intento a través de esa herramienta, que tengan esa visión, pero como ya te lo digo, se trabaja cada cosa individual, no es que, no, es que voy a trabajar, por ejemplo. Yo quiero trabajar pareja, familia, amigos y trabajo, pero con una sola canción. No, en este caso no, en este caso es cada uno en específico, y aparte eso se va por como especie de fases. O sea, todas estas fases o todas estas cosas que quieres trabajar, ¿lo puedes hacer desde la misma canción? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo tu propio sujeto de estudio? Comenzó este proceso que me di cuenta que era capaz, porque lo podía ver desde esa manera, comenzó precisamente con una canción de un chico que es español, que se llama Blas Cantó, con una canción que se llamaba El no soy yo. Una canción que ya la he hecho escuchar a otras personas también en ciertos momentos, y ahí fue cuando me di cuenta que él podía estar hablando de el no soy yo como de un hombre a una mujer diciéndole que le diera una oportunidad que no era como el hombre que había pasado en su vida, pero que es lo más común y frecuente que puede pensar una persona cuando lo ve. Pero cuando lo vi desde la óptica, desde donde yo estaba, viví que la letra cabía exactamente a la situación que yo estaba pasando en ese momento, me di cuenta que lo que para mí representaba eso, lo que estaba representando era el amor incondicional verdadero contra el ego que nos domina como personas. Y el ego es una de las principales cosas que no vamos a poder quitarnos nunca, porque es necesario para experimentar todas las cosas que vinimos a vivir aquí. Esa triada que existe en nosotros es el primer personaje, sí, pero es que el personaje es necesario. El personaje es completamente necesario para vivir esta realidad. Por eso no lo podemos eliminar, por eso el ego no se puede eliminar realmente. Lo que podemos es entenderlo y saber desde qué procesos él puede manifestarse, cómo va a rotarse, cuáles van a ser sus movimientos. Entonces, la cuestión es que aquí en esa dinámica de esa canción me mostró el hecho de que ahí estaba hablando el ego, que en el ego están habitando también los personajes, pues, obviamente del agresor, del culpable, el victimista. En este caso también están las heridas, están los traumas, están las creencias limitantes. Allí, yo no soy el trauma, yo no soy la herida, yo no soy... Exactamente, yo no soy él. Sí, ellos pudieron verse, el ego pudo verse como si fuera yo, pero dame una oportunidad que yo te pueda llevar a donde él jamás te iba a poder llevar. Entonces, cuando dice eso en la canción, fue como para mí, wow, o sea, abrirme la mente. Fue como una revelación. Sí, fue como cuando le hace la maestra al Doctor Strange que le pega el golpetazo y salen varias, bueno, así fue como eso. Lo que hizo mi profesora de teoría de la personalidad, que me dio un golpecito aquí. Exacto. Entonces fue ahí cuando logré ver y comencé a buscar música en ese estilo, y a darme cuenta lo que podía ver y lo que podía sacar y lo que eso significaba de poder reformular esa percepción de mi realidad, esa percepción de ese dolor que sentía en ese momento donde estaba encasillada, esa figura que no quería arrancarse de ese tablero, pero era una figura que me estaba dañando profundamente, y me di cuenta que gracias a eso podía crear otra figura, porque tenemos la capacidad de poder crear cosas nuevas, y eso me permitía crear figuras nuevas para yo poder desprender esa figura que no me gustaba y poder colocarle a esa silueta una nueva figura desde mi creación. Si le ponemos un nombre, lo que buscas es resignificar la realidad desde la posición, desde la melodía, desde la letra, desde lo que te dice la canción y la historia que te cuenta. Es correcto. Porque una cosa es como lo que dices tú con esa canción, que yo la he escuchado de las veces que la has puesto aquí, que es muy, a mí me gusta mucho. Tiene mucha fuerza la letra de esa canción. Que tú lo puedas ver como desde, te estoy diciendo que yo no voy a ser como la otra persona, préstame atención a mí, que yo sí te voy a hacer feliz, o
eso que te hace daño no soy yo, es otra cosa. Sí. Y- Te permite, cuando ya tienes la apertura, te permite verla desde diferentes ópticas, de diferentes, como dijimos la semana pasada, Ujú. con diferentes gafas. Matices, sí. Sí, te Sí, permite sí. verla para diferentes cosas, porque ahí puede incluso ser vamos a decir, una conversación entre tú y las heridas, Ujú. entre tú y la soberbia, entre tú y el ego, entre tú y, ¿cómo se llama? Y vamos a decir así, y, y la relación con mamá o la relación con papá, Ok. es decir, préstame atención que no soy yo, es decir, te puede decir tu yo más interno, Ok. préstame atención que él no es como yo, es decir, no vamos a ser como tu padre. Cuando hay traumas en ese sentido y tu trauma inconsciente es, no quiero terminar siendo lo que fue papá. Ok. ¿Ves? Entonces puedes darle amplitud a muchas cosas. Cuando ya logras verlo desde ese otro punto, te das cuenta que es una herramienta profundamente buena que puedes utilizar Sí, para es eso. una herramienta poderosa porque mucha gente ve la música desde una perspectiva de distracción, de que me gusta, porque bailar, porque la moda, porque es lo que está en tendencia, porque las redes, porque el significado que le des, que es válido, lo que yo no estoy validando del por qué te gusta la música o el tipo de música que escuchas. Pero darle un significado desde lo emocional o desde lo espiritual o desde cómo te conecta emocionalmente